Bueno, a continuación voy a compartirles nuestra experiencia de cómo nosotros tenemos un protocolo para la ablación de fibrilación auricular en nuestra institución. Vamos a ir desde las indicaciones que planteamos en nuestra institución y a nuestros centros de referencia y un poquito contarles cómo manejamos estos pacientes en el periprocedimiento y cuál es el manejo post-procedimiento. ¿Ok? Bueno, entonces la fibrilación auricular, ya hemos comentado, es una enfermedad pues que tiene su origen en las venas pulmonares, estructuras que se encuentran pues adheridas a la pared posterior de la aurícula izquierda. Ya claramente hemos demostrado que los triggers o los desencadenantes de fibrilación auricular en un 95% se encuentran en estas estructuras. Y con el paso del tiempo, si es que hay un sustrato arrítmico agregado, pues esta puede pues sostenerse en el tiempo. Y por lo tanto, el objetivo fundamental en la ablación de la fibrilación auricular justamente está centrado en ese aspecto. Si el 95% del foco que gatilla una fibrilación auricular está en las venas pulmonares, pues separemos las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Entonces, la separación no va a ser anatómica, sino va a ser eléctrica, evidentemente. Y lo vamos a hacer con ablación alrededor de estas estructuras que permitan separar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda, como pues a continuación les voy a presentar. Esto evidentemente tiene como objetivo mantener a mi paciente en ritmo sinusal y pues poder gozar de los beneficios que implica mantener a un paciente en ritmo sinusal. ¿Correcto? Y evidentemente libre de terapias antiarrítmicas que tienen efectos adversos y que neutraliza ese beneficio del paciente en ritmo sinusal. Nosotros como institución planteamos criterios de inclusión para que los pacientes que puedan pues, ser considerados para una ablación de fibrilación auricular. En primer lugar es la edad, ¿no? Mayores de 18 años y menores de 80. El punto 80 es relativo, porque sabemos que la edad es un valor muy relativo, ¿no? Tenemos pacientes de 83 años que tienen FA sintomáticos, están con terapia antiarrítmica y evidentemente pues, y muchas veces son pacientes activos, totalmente funcionales. Solamente porque en nuestro documento dice 80 años lo voy a excluir, evidentemente hay un grupo de pacientes incluso fuera de estos que podemos individualizar. ¿Ok? ¿En quiénes vamos a considerar la ablación de fibrilación auricular? Lo que las guías claramente plantean y respaldan. Pacientes que tengan fibrilación auricular paroxística o persistente, evidentemente documentado en un electrocardiograma. En nuestra institución exigimos que el paciente, cuando es referido a INCOR, debe traer el trazado electrocardiográfico que documente el episodio de fibrilación auricular. Lamentablemente, más allá de referencias o documentos que indiquen que el paciente tiene fibrilación auricular, no va a alcanzar para que nosotros podamos programar un procedimiento al paciente. Por lo tanto, es importante recordar esta información que es clave. Y este paciente que tiene fibrilación auricular documentada tiene que ser sintomático y refractario a terapia antiarrítmica, como fármacos tipo clase 1C o antiarrítmicos como dronedarona o amiodarona. ¿Ok? Pero también consideramos, como les comenté previamente, si el paciente ya está recibiendo betabloqueadores y es sintomático o refractario, pues no esperamos de que el paciente intente un antiarrítmico. Si consideramos pues que ya el paciente debe ser referido para una ablación, porque estando con betabloqueadores sigue sintomático o tiene alguna intolerancia, pues lo recibimos para poder hacerle el procedimiento porque tiene indicación. Evidentemente el paciente tiene que ser funcional y tiene que ser capaz de firmar su consentimiento informado y que pues pueda cumplir con todos los requisitos para el procedimiento y que su expectativa de vida sea mayor a 1 año, es fundamental. ¿A quienes excluimos, a quienes no aceptamos para ablación? Pues aquel paciente que tenga una FA permanente. Si el paciente tiene fibrilación auricular permanente, una adhesión o juicio clínico planteado por el paciente y su médico, evidentemente para empezar la FA permanente no tiene espacio para estrategia de control del ritmo, solo es control de frecuencia y por lo tanto menos para una ablación. ¿Ok? Paciente asintomático. En la actualidad esto tal vez cambie, ¿no? Pero en la actualidad nuestra institución no acepta pacientes asintomáticos con fibrilación auricular con un score ERA de 1, salvo alguna condición específica que luego vamos a comentar. Aquel paciente que tenga una expectativa de vida menos de 1 año, evidentemente no lo vamos a considerar. Pacientes con fibrilación auricular de causa reversible. Paciente con hipertiroidismo, no va, hay que tratar este problema. Corazón de fiesta que hizo FA, tampoco. Sepsis en ese escenario hizo FA, no lo vamos a considerar o lo vamos a excluir para este procedimiento. Aquel paciente que tenga contraindicación absoluta de ser anticoagulado,
hay casos, ¿no? Pacientes que sangran con los anticoagulantes y esos pacientes no pueden entrar a una ablación y tendrían que corregir este problema y ser aptos para estar anticoagulados. Recuerden que la ablación de fibrilación auricular exige que el paciente esté plenamente anticoagulado antes, durante y después del procedimiento. Si eso no es posible, pues lamentablemente no podemos anticoagular al paciente. También consideramos el volumen de aurícula izquierda mayor de 80. Una FEBI menor de 20, la FEBI podría cambiar basado en las nuevas evidencias. Patologías cardiovasculares activas, que tenga una enfermedad valvular, una cardiopatía isquémica, alguna otra condición que requiera una intervención cardiovascular, pues primero soluciona este problema y luego hablaremos de la necesidad de una ablación de FA. Y que dentro de los 6 meses se le haya hecho una intervención cardiovascular, ¿no? Por un evento cerebrovascular, tipo ACV o un síndrome coronario agudo. Pacientes gestantes, evidentemente no. Y posoperados de cirugía cardiovascular o implante de dispositivos, no más, que haya sido dentro de los 6 meses. Conociendo ya los criterios de inclusión y exclusión, ya sabemos qué pacientes en INCOR son aceptados para ablación de fibrilación auricular. Y bueno, el objetivo es alcanzar el éxito y eso implica un trabajo en equipo con todos el recurso humano que participa en esta intervención. ¿Ok? Es fundamental en la evaluación preprocedimiento elegir el paciente adecuado. Tenemos que dar consejerías, ver que esté recibiendo o que deba de recibir anticoagulantes, antiarrítmicos y protectores gástricos, ¿no? Y la primera consulta que hacemos nosotros con el paciente acá en INCOR, que es referido para una posible ablación, es justamente confirmar si el paciente tiene la indicación de ablación de fibrilación auricular, basándonos en lo que les mostré previamente, nuestros criterios de inclusión y exclusión. Tenemos que explicar al paciente claramente de qué se trata la ablación, evidentemente. Tenemos que mostrarle los beneficios de la ablación para el paciente y los riesgos que esto implica. En base a eso, el paciente tendrá que firmar el consentimiento informado. Y en base a esta información, pues tenemos que tener una consulta previa para ya definir el manejo preprocedimiento. Y uno, pues, es el protocolo de anticoagulación. Idealmente, todo paciente, independientemente del score CHADS-VAC, debe recibir un anticoagulante una semana antes del procedimiento y no debe suspenderlo para el procedimiento. Eso es fundamental, ese mensaje por favor es clave. Puede ser con warfarina o con DOACs, que es lo que actualmente empleamos, pero eso es lo que sí quiero que tengan en consideración. La anticoagulación es fundamental. Los fármacos antiarrítmicos es fundamental también, tienen que suspender los antiarrítmicos. Si están recibiendo amiodarona, mínimo un mes, y si es otra clase de antiarrítmicos, pues entre 3 a 5 días, como es el caso de betabloqueadores o propafenona. ¿Okay? También sugerimos protección gástrica para reducir pues, el riesgo de fístulas atrioesofágicas, que es lo que recomiendan algunas guías. Bueno, como les comenté, para poder implementar un procedimiento de este tipo como una ablación de fibrilación auricular, es fundamental contar con recurso humano, altamente especializado para este tipo de intervenciones y pues con la experiencia suficiente para alcanzar la tasa de éxito estándar promedio a nivel internacional. Tenemos que contar con la infraestructura adecuada, ¿correcto? Tener los ambientes, las salas, centro quirúrgico, UCI, etcétera, todas las áreas que me permitan el manejo del paciente durante la intervención, la tecnología, justamente el navegador 3D y las otras herramientas que vamos a comentar, materiales e insumos. El paciente ingresa a ser hospitalizado, idealmente lo ingresamos un día previo, pero a veces por la demanda que tiene nuestra institución va a ingresar el mismo día. Lo ideal es ingresarlo un día previo, hacerle pues verificar la evaluación de la angiotomografía, ver la anatomía de las venas pulmonares, descartar trombos para que antes del procedimiento pues se pueda dar inicio a este procedimiento. Ya con todos estos elementos el paciente ingresa pues a la sala de procedimiento. Acá está todo el equipo listo para hacer su procedimiento, ya nos preparan la mesa, el personal de enfermería para tener todo listo para hacer la intervención. Los introductores, los catéteres, las guías y todo el material que vamos, y conectores, y todo el material que vamos a necesitar para hacer este procedimiento. Ahora les voy a mostrar la secuencia que vamos a seguir. El trabajo es en equipo y aquí el electrofisiólogo con el anestesiólogo tienen que tener una muy buena comunicación, ¿no? En donde pues el trabajo debe ser pues coordinado siempre. Todo paciente que va a ablación de FA tiene que ser bajo efecto de anestesia general. Es lo que plantea nuestra institución. No recomendamos usar sonda Foley en todos nuestros pacientes, salvo tenga algún antecedente de una patología previa. Recomendamos y pedimos de que no se esté sobrehidratando al paciente innecesariamente y no colocar línea arterial. Por más que sea un procedimiento invasivo, no colocamos línea arterial.
porque tenemos un monitoreo continuo, ¿no?, del procedimiento en tiempo real a través de imágenes tipo eco intracardíaco o ET, el cual nos permite descartar alguna complicación tempranamente. Por lo tanto, no pedimos que coloquen línea arterial. Bueno, el personal de enfermería nos prepara las áreas donde vamos a abordar. Siempre limpian la región cifoidea y la región por donde vamos a abordar, que es la región inguinal, tanto de derecha e izquierda. Nuestro protocolo implica hacer una sola punción transeptal y acá pues la lista de materiales como introductores largos, aguja y otras herramientas para poder conseguir este objetivo inicial, ¿no? Y dentro de los accesos tenemos que contar con 2 accesos en el lado derecho, uno de 8 French para el paso de nuestros catéteres de mapeo, multipunto y el catéter de ablación con fuerza de contacto, y otro acceso para un introductor 6 French por donde ingresamos el catéter decapolar para el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y en el lado izquierdo, cuando usamos eco intracardíaco, necesitamos un introductor 9 u 11 French para poder ingresar pues este catéter en cuya punta pues tiene estos, ¿no?, cristales piezoeléctricos que nos permiten justamente poder estudiar de forma en tiempo real la anatomía, ¿no?, de las estructuras que vamos nosotros a ablacionar, como vemos acá en este caso. Miren ustedes, el eco intracardíaco se posiciona en la aurícula derecha y con movimientos rotatorios y también anterior y posterior podemos ir conociendo la anatomía de las diferentes estructuras. Acá tenemos un corte donde se puede ver claramente el septum interauricular, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, un foramen oval, acá hay un ejemplo. Pero también podemos ver otras estructuras, como es el caso de las venas pulmonares, que acá la estamos viendo. Entonces, el eco intracardíaco es una herramienta fundamental para la punción transeptal y también durante el procedimiento. Y lo que está permitiendo que en la actualidad pues hagamos procedimientos con cero fluoroscopía, que es lo que ya tenemos ya varios meses realizando en nuestra institución. Ablación de fibrilación auricular con cero fluoroscopía. Bueno, entonces el abordaje de la punción transeptal, ya les comenté, es una punción transeptal. Nos guiamos con imágenes, en algunas ocasiones con fluoroscopía. Es una etapa crucial del procedimiento. Y el paciente, pues, ni bien terminamos la punción, debemos, pues, anticoagularlo, es lo que hacemos ahora en nuestra institución. Tal vez cambiemos a anticoagular previo a la punción y mantenemos un TCA mayor de 300. Entonces acá hay una secuencia como pues uno aborda a este paciente. Antes nos guiamos únicamente por fluoroscopía, ¿no?, y ET. Ahora ya tenemos a la mano el eco intracardíaco y miren ustedes la importancia de las imágenes, ¿correcto?, que nos permiten definir dónde vamos a hacer la punción transeptal y lo que nos da mucha seguridad para poder conseguir pues pasar esta etapa que es crítica, poder hacer la punción en el lugar adecuado. Bien comentó pues el doctor Pérez de que a veces tenemos una fosa oval y pasamos una guía y ya no queremos hacer la punción, pues mal error, es un error, porque por ese lado vamos a tener mucha dificultad luego. Tenemos que hacer pues la punción a nivel, una zona media, posterior, justo al estar casi a nivel de las venas pulmonares izquierdas, donde uno puede ver, y en esta zona hacer la punción. Acá uno ve el tenting, ¿correcto? Miren ustedes, si uno avanza la aguja y logra atravesar la aguja a la aurícula izquierda, está pasando uno contraste o fluidos, lo que confirma pues que podemos avanzar, ¿correcto? Y luego viene pues el tema de la anticoagulación. Una vez que conseguimos la punción transeptal y con la eco no hay derrame, pues anticoagulamos al paciente según nuestro protocolo institucional. Esto lo manejamos con enfermería y con anestesiología. Nosotros ya tenemos un protocolo, ¿no?, un esquema para poder anticoagular a los pacientes. Ni bien hacemos la punción transeptal, se le va a pasar un bolo de heparina, 125 unidades por kilo, en el caso de pacientes que estén usando anticoagulantes orales directos, ¿no?, y en el caso de warfarina, 100 unidades por kilo. Pero si el paciente pesa, pues imagínense, más de 90, 100 kilos, pues el límite es 10.000 unidades. No damos más de 10.000 unidades por kilo en la primera etapa. Luego, pues, basándonos en este protocolo, nosotros vamos a hacer el monitoreo del TCA, el cual debe estar siempre en un rango entre 300 y 350, ¿correcto? Y basados en esta información de los monitoreos de TCA cada 30 minutos, nosotros podemos hacer la corrección de la anticoagulación. Y esto lo trabajamos con enfermería, ¿no? Ellas toman la muestra y según el resultado, según el normograma y en el momento en el cual se hace, corrigen la dosis de heparina. Luego viene pues la fase en la cual ya hecha la punción transeptal, estamos en la aurícula izquierda, pasamos un catéter para mapear la aurícula izquierda, reconstruir tridimensionalmente la aurícula izquierda. De aquí es fundamental pues la ventilación, ¿no?
el protocolo de anestesiología, que nos permite pues que cuando coordinamos con el anestesiólogo y hacemos un protocolo en esta fase de reconstrucción de la aurícula izquierda, en donde en la expiración se toma la anatomía, hacemos pues un mapeo en el cual se establece una frecuencia respiratoria de 8 respiraciones por minuto y una razón inspiración-expiración de 1 a 4. Esto permite más tiempo en la expiración y hacer más rápido la anatomía. Y este es el protocolo que compartimos con nuestro equipo, ¿no? Con los colegas de anestesiología. Esta primera fase del mapeo, ya les comenté, 8 respiraciones, relación inspiración-expiración 1 a 4. Y el momento más importante es cuando empezamos la ablación. Aquí cambiamos la forma de ventilar al paciente. El paciente ahora pasa a 30 respiraciones por minuto, ventilaciones. El volumen tidal lo bajamos a 200 y la presión pico, ¿no?, lo subimos a 7 centímetros de agua. Basados en esta información vamos a conseguir la reconstrucción anatómica tridimensional de la aurícula izquierda y las venas pulmonares, como ven a continuación. Vemos que en lila es tejido con actividad eléctrica y rojo tejido sin actividad eléctrica. Y vemos cómo la actividad eléctrica penetra hasta las venas pulmonares. Estas venas pulmonares están conectadas eléctricamente con la aurícula izquierda. Por lo tanto, pues tenemos que hacer la ablación. Y para hacer la ablación es fundamental que el catéter tenga tecnología con fuerza de contacto, ¿correcto? Tenga yo las imágenes en tiempo real que permitan ver que la punta de mi catéter está en contacto con el tejido. Y también la estabilidad. En este caso, gracias a la forma de ventilar al paciente, nosotros podemos tener un catéter muy estable y no salte pues a estructuras que no queremos, como la orejuela, cuando hacemos ablación en la parte anterior de las venas pulmonares izquierdas. Y esto nos da mucha estabilidad y permite que cada punto que apliquemos lo hagamos con mayor rapidez. ¿Okay? Aquí también es importante mostrar que el set de lesiones va a tener una configuración que va a permitir luego aplicar una cantidad de energía en determinadas zonas del corazón, como luego les voy a mostrar. Esto va a permitir que aísle eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Miren ustedes, ese set de lesiones que construía alrededor de las venas pulmonares ha conseguido que la actividad eléctrica de las venas pulmonares que están dentro de esta línea de ablación que esté ausente y esté obviamente claramente separada de la aurícula izquierda, donde sí hay pues actividad eléctrica, ¿no? Acá vemos una comparación, miren ustedes, de la anatomía o del voltaje preprocedimiento, donde la actividad eléctrica penetra las venas pulmonares, y las lesiones que consiguen el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. El objetivo o el endpoint de mi procedimiento es aislar eléctricamente de forma permanente las venas pulmonares, alcanzando un bloqueo bidireccional de entrada y de salida. Al final del procedimiento, tengo que también administrar fármacos para poder ver que no hayan triggers fuera de las venas pulmonares. Y este es un dato muy importante. Miren ustedes cómo aplicamos lesión, cómo aplicamos radiofrecuencia en cada punto. El objetivo de la aplicación de la radiofrecuencia es de que la lesión sea transmural, que genere una lesión en toda la pared de la aurícula izquierda. Obviamente no en exceso porque voy a perforarla, pero también poca aplicación de radiofrecuencia, porque ese punto va luego a tener conexiones. El set de lesiones debe ser transmural, ¿correcto? Y tiene que ser continuo, porque si yo dejo agujeros, pues por aquí van a haber gaps de reconexión. Pero entonces existe una serie de variables en el procedimiento, como el poder, el tiempo, la fuerza de contacto, que me va a llevar a establecer cuánto debo de aplicar en la pared posterior, en este caso los índices, el índice de ablación o el índice de lesión, que son parámetros que establece cada tecnología, y me permite pues alcanzar qué cantidad debo aplicar hacia la pared posterior y el piso, que es menor en comparación a la pared anterior y techo, que es mayor. La autora Zoila dio un dato muy importante: espesor de la pared de la aurícula izquierda va en relación a que en esas zonas donde son más gruesas debo de aplicar más. Eso pasa en la pared anterior y techo, a comparación de la pared posterior o piso, donde son más delgadas o hay estructuras adyacentes más sensibles. Finalmente terminó el procedimiento, retiramos los catéteres introductores, todo lo pasamos al lado derecho, evitamos usar protamina. Recuerden que el paciente está con una aurícula con el endocardio pelado, por lo tanto el riesgo de hacer trombos está presente, el paciente está anticoagulado. Solamente usaremos en situaciones extremas como un taponamiento por derrame, ¿no? Una vez que esto termina, retiramos los introductores cuando el TCA es menos de 350 con punto en 8 o solo con presión si es menos de 250. Luego el paciente pasa a un área de monitoreo, UCI, USIN, para pues estar en seguimiento por 12 a 24 horas. Siempre verificamos el balance hídrico, no hay que tenerlo sobrecargado, signos de alarma y evaluación neurológica.
Y pues evidentemente indicamos reiniciar la anticoagulación el mismo día, 4 a 6 horas del procedimiento, ¿correcto? Salvo que haya alguna pues contraindicación como derrame pericárdico u otra condición. En los pacientes post-ablación existe un periodo llamado de cegamiento o blanking, en el cual las aurículas están inflamadas por lo menos entre 2 a 3 meses, por lo que debemos de reiniciar la terapia antiarrítmica que recibía el paciente, agregado a ello la protección gástrica. Bueno, con todo esto el paciente ya es trasladado después de su observación al área general o simplemente es dado de alta desde el área de UCA o USIN o el área de monitoreo y pues es dado de alta y sigue sus controles a la semana y al mes con nosotros para ver cómo es la evolución y la respuesta a este tratamiento. Muchas gracias.